Bueno, vamos a 2 Corintios, hermanos, capítulo 5, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Cuando lo tenga me dice un amén. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados, siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Una vez más nos acercamos con mucho temblor, Señor, sabiendo que tu palabra va a ser hablada. Te pido, te ruego que me ayudes. Te necesito, Señor. Yo, mis hermanos, ayúdanos para poder ser consolados, para encontrar esperanza, para que nuestros pasos, Señor, se alineen a tu voluntad a través de tu palabra. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Uno de los libros, hermanos, considerados en la categoría de libros religiosos llamado Su Mejor Vida Ahora, no sé quién haya escuchado ese libro, del motivador, digo motivador porque no es pastor, Joel Osteen. El libro Su Mejor Vida Ahora de Joel Osteen, en el año en que salió a la venta, fue uno de los libros que se colocó, según New York Times, en un éxito número 1, donde vendió más de 8 millones de ejemplares. Ese libro trata de su mejor vida ahora. Ese libro trata de 7 pasos para vivir a su máximo potencial. Ese libro trata de cómo ensanchar la visión del que lo lee. Ese libro trata de cómo descubrir el poder de los pensamientos y las palabras. Sin embargo, aunque ese libro está considerado como categoría religiosa y vendió más de 8 millones de ejemplares, tal mensaje de ese libro, Su Mejor Vida Ahora, de principio a fin, en su totalidad, es totalmente contrario al mensaje de la palabra de Dios. Contrario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos esta carta, o la segunda carta a los Corintios, y específicamente en estos versos que vamos a estudiar el día de hoy, claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja saber que nuestra mejor vida no es ahora, hermanos.
Nos deja saber eso. Ya que en los contextos, Él ha venido hablando de aflicciones, Él ha venido hablando de padecimientos, Él ha venido hablando de luchas, Él ha venido hablando de amenazas que un cristiano sufre por servir a Cristo. Esos son los contextos de lo que Él ha venido hablando. Es más, para esta instancia de su vida cristiana, el apóstol Pablo ya había pasado innumerables acontecimientos desagradables, ya que a los corintios le da una lista de padecimientos que él ha vivido por servir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos, amados hermanos, estos pasajes que acabamos de leer, capítulo 5 del 1 al 11, en el contexto de lo que el apóstol Pablo ha venido hablando, vemos cómo el apóstol Pablo ha venido poniendo ciertos padecimientos que ha venido atravesando. Pablo escribía esta carta desde una perspectiva de hostilidad, de los peligros que le rodeaban, tanto que en estos versos él trata de que los lectores como él pongan su mirada en las cosas eternas. Él está tratando de hacer eso. Pongan su mirada en las cosas eternas. Cuando nosotros leemos estos pasajes, nosotros podemos notar que el apóstol Pablo tenía como esa sensación, hermano, de saber que por causa de los peligros que enfrentaba, o por causa de su salud, o por los dolores, o por las traiciones, o por los peligros del ministerio, él pensaba que pronto iba a estar partiendo de esta tierra. Cuando nosotros leemos estos pasajes, el apóstol Pablo tenía claro algo, hermano, que esta vida es pasajera. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Esta vida es pasajera. Esta vida es corta. Esta vida es efímera, esta vida es limitada, esta vida es desgastante. Por lo tanto, él está tratando a través de estos versos que él dictaba o que él escribía, es que los lectores se enfocaran más en los asuntos eternos que en los temporales. ¿Por qué? Porque un día ya no vamos a estar aquí, hermanos. En el capítulo 4, verso 1, en el contexto, él les ha venido hablando sobre eso y en ese verso les dice: no desmayemos, no desfallezcamos. En ese mismo capítulo 4, verso 16, les vuelve a decir: no desmayemos. Le dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, dice él, se va desgastando el interior, no obstante se renueva día a día. Y dice: porque esta leve tribulación, pero mire cómo lo llama él, esta leve, los azotes innúmeros que recibió, él dice que son una leve tribulación. El estar en naufragio 3 veces, él dice que es una leve tribulación. El pasar hambres, él dice que es una leve tribulación. El haber sido apedreado en Listra, él dice que es una leve tribulación. El haber sido azotado con vara, él dice que es una leve tribulación. Es leve tribulación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pregunta: ¿por qué Pablo dice: nuestro hombre exterior se va desgastando? Lo dice ya que todas esas tribulaciones que él las llama leves habían desgastado su cuerpo. Y también las llama leves ya que, hermano, no se comparan con lo eterno. No se comparan. En Romanos 8:18 dice también: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. ¿De qué gloria está hablando?
Cuando recibamos un cuerpo glorificado, de esa gloria está hablando. Cuando estemos con el Señor, de esa gloria está hablando el apóstol Pablo. Amén. Así de que enfoquémonos, hermanos, en las cosas eternas. Porque esto es temporal. Los hermanos que partieron ya están con el Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos, hermanos, estos versos, aún en el capítulo 4, vemos claramente que el sentir del apóstol Pablo en esta carta es que por los padecimientos, por los peligros y aún por su salud, él pensaba que pronto iba a partir. Y él trata a través de estos versos que los lectores se enfoquen más en lo eterno que en lo pasajero. Si no nos cae el 20, hermano, y morimos afanados, too late, nos tiene que caer el 20. Amén. El apóstol Pablo tenía esa sensación que por las tribulaciones que había pasado por su salud, tenía esa sensación, nosotros al leer estos versos, de que él pronto iba a partir. Y yo no sé si usted en ocasiones por las pruebas, hermano, o por la salud, o por su edad, usted ha pensado en alguna vez de su vida, o ha pensado que en ese cada día, usted ha dicho, yo creo que me queda poco tiempo. Hay que aprovecharlo para el Señor. Mira, el apóstol Pablo en estos versos los presta de esta manera, y al expresarlo, él quiere que los corintios y aún nosotros, en vez de estar afanados o estar enfocados en los asuntos pasajeros, nos enfoquemos en los asuntos eternos y espirituales, aunque nos toque sufrir, aunque nos toque pasar pruebas. Es decir, lo que vemos nosotros, hermanos, con nuestros ojos no es todo. Esto que vemos aquí no es todo. Nuestra mejor vida no es ahora, ya que todo esto que miramos, esto va a pasar. La mejor vida para nosotros es cuando estemos con Cristo. Esa es la mejor vida, hermano. Nuestro premio y nuestro galardón, usted y yo no lo vamos a recibir aquí, sino cuando estemos con Cristo. Es ahí. Amados hermanos, cuando te prediquen que somos llamados a vivir la vida cristiana sin aflicciones, ¿sabe qué? Esa no es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. Vivir la vida cristiana es pasar aflicciones, ya que a través de ellas también el Señor las usa para ir conformando la imagen de su Hijo en nosotros. El propósito principal de las aflicciones es ser conformado a su Hijo a través de todas las circunstancias que usted y yo vivimos, amados hermanos. Estamos de pasada. Somos pasajeros simplemente en esta tierra. Y es importante, como lo pone el apóstol Pablo en estos versos que vamos a analizar el día de hoy, enfocarnos más en las cosas espirituales, porque este cuerpo, amado hermano, como dice él, se va desgastando. ¿No se ha dado cuenta? Se va desgastando día con día. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos 11 pasajes? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo entendía que esta vida es pasajera y la mejor vida no es ahora, sino cuando estemos con Cristo. Versículo 1 de 2 Corintios capítulo 5. El cuerpo será mejor no ahora, sino cuando estemos con el Señor. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 5, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La versión lenguaje actual dice, bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña que un día será destruida.
Pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios y no por seres humanos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, siguiendo esa misma línea de pensamiento del capítulo 4, lo que Pablo está diciendo es que por todas las experiencias del ministerio, por todos los sufrimientos que él ha vivido, por todos los padecimientos que ha atravesado, por todos los dolores que ha experimentado en su cuerpo, él dice: yo sé que esta morada terrestre se va a deshacer. Yo lo sé. La morada terrestre del que habla el apóstol Pablo está hablando de su cuerpo. De su cuerpo. El apóstol Pablo, como buen constructor de tiendas, hace uso de una analogía para hablar de su cuerpo. Y repito, cuando habla de la morada terrestre está hablando de su cuerpo. Es decir, Pablo está diciendo que su cuerpo, por todos los padecimientos y por el avance de los años, se va desgastando, se va acabando, se va deteriorando. Hermanos, ¿no se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta que su rodilla le pide permiso a la otra para levantarse? ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta que sus huesos le truenan? Que los problemas de salud a veces cada año aparecen. ¿No se ha dado cuenta que por más que haga, todo se le va a caer? Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando de su cuerpo, por las aflicciones que él ha vivido, por su salud, él dice: este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿En qué estaba pensando él, hermanos? ¿Saben qué? En lo eterno, en lo espiritual. Repito, Pablo, como buen constructor de tiendas, hace una analogía y ve como una tienda de campaña su cuerpo. El cuerpo es algo terrenal, el cuerpo es algo pasajero. Usted se arregla, usted se quita, usted se ponga, haga lo que haga. Este cuerpo ha sufrido los efectos del pecado, por lo tanto va a ser destituido por un cuerpo glorificado. Lo que está diciendo él. Dice: tenemos. Qué promesa, hermano, para los que están en Cristo. Tenemos. Qué promesa para los que mueren en Cristo. Dice el verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Allá en el cielo tenemos mansiones, dicen algunos. Tenemos casas, una casa con 5 cuartos y 3 baños. Bueno, ¿usted va a usar el baño allá, hermano? Pregunta: ¿de qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos? Está hablando de un cuerpo glorificado. Está hablando de un cuerpo que no va a enfermar. Está hablando de un cuerpo que no va a envejecer. Está hablando de un cuerpo, hermano, que no va a tener relación con el pecado. Está hablando de eso. No está hablando de que usted va a tener una casa de 3 pisos, con 5 cuartos, con una cochera y un carro adentro. No, está hablando del cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a pasar la eternidad en este cuerpo, hermano. Si nosotros nos quedamos mirando lo que tenemos ahora, hermano, viviremos frustrados por los achaques, por los dolores. Si el apóstol Pablo, en base a todos los sufrimientos que él ha vivido en su cuerpo, sabía que su cuerpo cada día se iba desgastando. Sin embargo, dice: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
¿Qué es esto? Esto es que tenía la mirada en usar su cuerpo para la gloria de Dios mientras viviera, sabiendo que cada día este cuerpo se estaba desgastando. Amados hermanos, este es un llamado a nosotros a usar nuestro cuerpo para la gloria de Dios, a usar nuestras fuerzas para la gloria de Dios mientras estemos en esta tierra. Amén. Versículo 2. ¿Lo tiene? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y por esto también gemimos, la versión lenguaje actual dice, mientras vivimos en este mundo, suspiramos por causa de donde viviremos para siempre. ¿Por qué el apóstol Pablo, hermano, dice gemimos? Por dos cosas. Número uno, en base a los contextos, los efectos del pecado nos hace que los cristianos entendemos que la mejor vida no es ahora, sino cuando estemos con el Señor. Y dos, gemimos o suspiramos porque los cristianos han de tener un anhelo de estar en la presencia de Dios. Ese es el anhelo de los cristianos, de estar en la presencia de Dios. Gemimos porque el pecado, los efectos del pecado nos causan dolor, pero también gemimos o suspiramos porque queremos estar en la presencia de Dios. O al menos es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Amén. Verso 3, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Verso 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, hablando de su cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amados hermanos, cuando miramos el pecado, cómo deteriora nuestras vidas, cuando miramos el pecado, los efectos del pecado, que en ocasiones hace que no hagamos la voluntad de Dios, el apóstol Pablo en estos dos versos anhelaba, hermano, que esto ya se acabara pronto. La palabra desnudo en estos versos se refiere a la primera pareja que pecó. Fueron avergonzados. Y mientras estemos en este cuerpo sentiremos los efectos del pecado, de los cuales un cristiano genuino quiere que se acabe. Porque un cristiano genuino no quiere pecar. No vive en la práctica del pecado, peca porque está en este cuerpo caído. Y dices, ¿cuándo, Señor? Cuando miramos, hermanos, este mundo caído, nos damos cuenta que la mejor vida no es ahora. No es ahora. El apóstol Pablo anhelaba la vida eterna. Hermano, ¿usted quiere quedarse eternamente en este cuerpo doliente? ¿Verdad que no? Llenos de azúcar. Un cuerpo doliente, hermano. Cada día que pasa no es un día más, no. Cada día que pasa es un día menos donde envejecemos y nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Señor. Porque cada día que pasa envejecemos y nos vamos acercando a esa cita que solamente el Señor sabe. El apóstol Pablo en estos versos anhelaba estar en la presencia de Dios. Sentía como su cuerpo se estaba desgastando ya por las aflicciones, por las pruebas o por su salud. Ya no soportaba los efectos del pecado. Por eso decía, queremos ser revestidos. ¿Dónde estaremos con el Señor? Como nuestros hermanos que ya están con Él.
En el Evangelio de Juan capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe. En medio de la tragedia no se turbe, en medio de la enfermedad no se turbe. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, hablando del cuerpo glorificado. Está hablando de eso, hermano. Repito, no está hablando de que usted va a tener una casa con 3 cuartos y 2 garajes y carro a la puerta. Está hablando del cuerpo glorificado. ¿A dónde iba a preparar morada el Señor? ¿Sabe a dónde? A la cruz. Ya que por medio de la cruz y la resurrección, lo que somos salvos por gracia, se nos dará una morada que es un cuerpo glorificado. De eso está hablando. Voy a preparar. ¿A dónde iba a ir? A la cruz? Por medio de su muerte y resurrección, se nos va a dar un cuerpo glorificado por gracia. Por gracia, hermanos. Hermanos, nuestra mejor vida es en la eternidad. Por lo tanto, tenemos que estar enfocados en las cosas espirituales. El famoso sueño americano es un sueño pasajero. Es un sueño pasajero. Amén. Usted vino por el sueño americano y se encontró con Cristo. Se encontró con lo mejor. ¿Cuál es el propósito de por cual el apóstol Pablo está hablando de esto? Enfoquémonos en las cosas espirituales, porque esto es pasajero. Verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado, ¿qué, hermanos? Las arras del Espíritu. Mire qué seguridad. Sí, la garantía de que recibiremos un cuerpo glorificado es que se nos ha dado su Espíritu Santo en el momento de la regeneración. Esa es la garantía. Esa es la garantía de que usted, se muere en Cristo, va con Cristo. Es la garantía de que al ser regenerado se nos da el Espíritu Santo y un día recibiremos un cuerpo glorificado. Esa es la garantía. Hermano, la seguridad nos la da Dios, no nosotros. Nos la da Dios. Por lo tanto, como el Señor nos dio su Santo Espíritu como garantía de que un día recibiremos un cuerpo glorificado, aquellos que han sido salvos por gracia, el apóstol Pablo dice: yo así vivo confiado de que Él lo va a hacer. Yo vivo confiado de que Él lo va a hacer. Pase lo que pase, Él lo va a hacer. Yo vivo confiado. Él me dio su Santo Espíritu. Por eso dice el verso 6: así que vivimos confiados siempre, dice. Vivía confiado, hermano. Verso 6: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pregunta: ¿cuál es la confianza? La confianza de él es que un día iba a estar con el Señor. Y así vivía. La confianza es que nuestro destino es estar con Cristo. Hermanos, estar en este cuerpo es una experiencia momentánea. Es momentánea. Estar en este cuerpo es una experiencia pasajera. Estar en este cuerpo es un tiempo corto. Es corto. Hay un lugar permanente, eterno, donde vamos a estar siempre, y es con Cristo. Pablo dice: confiamos. Confía, hermano, usted. Amén.
Pablo dice confiamos, como diciendo, vale la pena. Vale la pena pasar sufrimientos, vale la pena pasar penalidades. Son leves, vale la pena usar nuestro cuerpo al servicio del Señor. Vale la pena, ya que en este momento, o en estos momentos que él está hablando, y en base a lo que Pablo está diciéndole a los corintios, yo lo hago por fe, vale la pena. Imagínense, hermano, cuando recibía los azotes, que le dijeran a algunos, ¿verdad? Te están azotando por el evangelio. Mejor retírate. No, vale la pena. Vale la pena. Pero mira qué pruebas. Mejor, hazte un lado. No, vale la pena. Porque él tenía la seguridad. Por eso dice en el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo que él se veía como un extranjero, hermano. Él está diciendo que él se veía como pasajero de este mundo. Él está diciendo que él se veía que este cuerpo no era su destino. El hombre, hermano, que pasa construyendo sus sueños y sus metas en este mundo, olvidándose de Dios, como si pensara que va a vivir para siempre, se va a llevar una sorpresa. No estoy diciendo que no tenga metas, hágalas, haga sus metas seculares, pero no olvide lo de Dios, que es lo más importante. Lo que le digo es que esas metas seculares no le estorben en lo más importante, que es lo eterno. Ya que, como dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, que Dios puso eternidad en nosotros. Eternamente, hermanos, no nos vamos a quedar en esta tierra con este cuerpo. Y tratar de vivir nuestra vida pensando que lo material nos va a llenar será inútil. Hay algo más valioso. Amén. Dice, porque por fe andamos, no por vista, el versículo 7. ¿Qué dicen algunos? Pide cosas materiales porque la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Pide una casa porque por fe andamos y no por vista. Pide un negocio porque por fe andamos y no por... Eso no está diciendo el apóstol Pablo. Eso no está diciendo la Escritura. La fe no nos fue dada para reclamar cosas como si el evangelio fuera un ATM. La fe fue dada para agradar a Dios. Este verso, porque por fe andamos y no por vista, en el contexto nos dice que vale la pena sufrir por el evangelio, ya que un día por gracia vamos a recibir un cuerpo glorificado. Eso es lo que está diciendo en el contexto. Este verso muchos lo aplican para que Dios haga lo que yo quiero. Y no. Este verso de por fe andamos y no por vista nos dice que Dios va a hacer todo lo que Él ha dicho que hará en su palabra. Amén, hermanos. Por cierto que ya viene el 31 de diciembre, ya vienen los aladinos frotando su lámpara mágica con sus proclamas. Tenga cuidado. Por fe andamos y no por vista. El apóstol Pablo vivía, hermano, confiado en que a pesar de lo que vivía, de las tribulaciones, de los padecimientos y de su salud, de que se daba cuenta cómo su cuerpo se iba desgastando, esa fe lo llevaba a confiar en que un día iba a estar con el Señor. Por eso dice el verso 8, pero confiamos
y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Se da cuenta dónde quería estar? ¿Se da cuenta dónde es nuestro destino, hermanos, estar con el Señor? ¿Se da cuenta el anhelo del apóstol Pablo y el anhelo de todos los cristianos? Es estar con el Señor. Más quisiéramos, dice él, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Más, yo quiero eso más. Hermano, nada ni nadie puede impedir este proceso de partir. Dios ha permitido que así sea, si es que Él no viene antes. Los Matusalenes se acabaron. Así de que aprovechemos el tiempo y enfoquémonos en las cosas espirituales, porque eso es lo más importante. Si usted no se enfoca en las cosas espirituales y en lo eterno y se afana, usted se va a llevar muchas sorpresas. Muchas sorpresas desagradables. El apóstol Pablo estaba confiado que en cuanto él cerrara sus ojos y muriera físicamente, se iba a encontrar presentes al Señor. Presentes. Él no dijo, me voy a dormir por 2000 años y después voy al Señor. Él no está diciendo eso. Él está diciendo presentes al Señor. Qué promesa, hermano, de los que mueren en Cristo. Amén. Qué bendición estar con el Señor. Verso 9. En base a que él confiaba plenamente y decía, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En base a eso, él procuraba ser agradable a Dios. Verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ese es el llamado que tenemos nosotros, hermanos. Ser agradables al Señor. Agradar al Señor. Sí, como el apóstol Pablo y nosotros estamos seguros que esta vida es pasajera, porque está seguro, hermano. Como el apóstol Pablo y nosotros estamos seguros que este cuerpo se va desgastando con el paso de los años. Como el apóstol Pablo y nosotros estamos seguros que el Señor tiene preparado una morada para nosotros en la eternidad. Hablando del cuerpo glorificado, Pablo dice, mientras tanto, el único deseo de usar mis fuerzas, de usar mi mente, de usar mi vida es para agradar a mi Señor. Por tanto, procuramos serle agradable, dice él. ¿Por qué dice eso, hermano? ¿Sabe por qué? Porque hay una sola oportunidad de agradar a Dios, y es en esta vida. Una sola oportunidad. Y si no aprovechamos esta oportunidad de agradar a Dios, cuando moramos físicamente, si el Señor no viene antes, va a ser demasiado tarde. Es una sola oportunidad, hermanos. Una sola oportunidad. Que mire lo que dice, procuramos serle agradable. Procuramos. ¿Por qué lo dice? Porque él sabía que un día se iba a presentar ante el tribunal de Cristo. Un día, hermano, usted y yo nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Ese tribunal no es para condenación, pero nos vamos a presentar y nos va a pedir cuentas de cuáles fueron nuestras motivaciones en hacer las cosas para él. Verso 10. Porque es necesario, nadie se va a escapar, porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estamos en el cuerpo, hermano, aprovechemos en servir a Dios. Enfoquémonos en las cosas espirituales. No nos afanemos en esta vida. Ese tribunal, hermano, no es para condenación. Ese tribunal es para recibir recompensa mientras estuvimos en el cuerpo. Todo lo que hiciste a su obra será recompensado, siempre y cuando lo hayamos hecho, lo que hayamos hecho en su obra, lo hagamos, como lo dice el verso 11, con el temor de Dios. Porque más adelante lo menciona. Es decir, aunque Pablo sabía que la salvación y el destino eterno se reciben por fe en Cristo Jesús, y es seguro, hermano, el pensamiento de que algún día estaría ante su Salvador, eso lo atemorizaba a hacer cosas con un temor reverente. Dice el verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea en vuestras conciencias. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Un día vamos a estar en el tribunal de Cristo, y todo lo que hayamos hecho, ahí se va a ver si lo hicimos con temor. Con temor. Amados hermanos, su trabajo, su servicio, vamos a ser evaluados. Yo no conozco su corazón. Dios lo conoce. Y Él sabe si las cosas las hacemos con temor. Ahí nadie se va a escapar. Repito, este tribunal no es para condenación. Pero ahí las cosas que se hagan van a salir a la luz si se hicieron con temor o no. Amén. Ya sea predicar, ya sea cantar, ya sea servir, lo que sea. Así de que hagamos las cosas con temor. ¿Qué nos enseñan estos pasajes, amados hermanos? A enfocarnos en lo eterno, enfocarnos en lo espiritual. Al saber, amados hermanos, que este cuerpo se va desgastando por los años, por la salud, por las pruebas. Y el apóstol Pablo lo sabía y anhelaba estar con el Señor.